conocida una Biblia There's a very well-known Bible verse. que dice que Dios habita en medio de un pueblo que le alaba. It says that God inhabits and is there in the midst of those who praise Him. Entonces el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que le alaba. So therefore you have to do Si queremos que Él habite en medio de that nosotros. God's people must be a praising people if we want God there. Si queremos que Cristo habite en medio de nosotros, If we want Christ in our midst, tenemos que alabarle. we have to praise Him. Amén. Usted puede salirse de su asientito. It's very well that you can come out of your seat. Usted puede salir y darle gloria y honra. You can go out and through the aisles in the front and give God all the glory. Amén, amén. Amen. Con eso vamos para la Biblia. Gracias, With grupo. that, we're going to go to the Bible and we thank our worship team. Don't forget your water. Gracias a Dios. Thank you, worship team. A los niños se pueden ir con la hermana, el hermanito Ezequiel, el hermanito Marcos. And our Váyanse con la children hermana. can go with Hacen un buen trabajo con us. su hermana Verónica. Sister Veronica is doing an amazing job with children's Y class. seguimos orando por más obreros. And we are just continuing to pray for more workers, more laborers. Esta iglesia es iglesia de Dios. This church is God's church. Lo tenemos que decir al Señor. So we need to say to God, Así como si usted necesita trabajadores en su trabajo, just like how you need employees in your job, usted diga al Señor, necesitamos obreros aquí en esta iglesia. you can say, Lord, we need more laborers. Necesitamos here in una our church. maestra para los niños. We need a children's church teacher. Necesitamos más adoradores, We Dios. need more Más gente que praisers, trabaje. more worshipers, more servers. Mi alma te alaba, gracias a Dios. Yes, Ok. Lord. Vaya conmigo a Marcos capítulo 5, versículo 1 al 7. If you go with me now to the book of Mark, chapter 5. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Esta palabra va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. This word that is for today is going to be a big blessing for us. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre es de bendición para nuestras vidas. Why? Because God's word is always a blessing for Pero us. hoy en particular, But today, in particular, quiero que miremos aquí algo poderoso a través de este mensaje. I want for you to see something very powerful in this message. Dice el capítulo 5 de Marcos, el Evangelio según Marcos, It capítulo said 5, in chapter 5 of versículos del 1 Mark, al 7. we're going to be reading verses 1 through 7. Si estamos ahí, Everybody there? indíquelo con un amén, Just give me an amen o den gloria a Dios. or give a glory to God. Gracias, Cristo. Thank you, Lord. Gracias, Dios. Gracias. Vinieron al otro lado, dice, del mar, Verse 1. a la región de los Gadarenos. El 2 dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Verse 3. El 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos y nadie podía dominarlo. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra, dice. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él y clamando gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hasta allí nomás. Verse 7. Padre, gracias en esta tarde. Father, we thank you this afternoon. Te bendecimos, Dios, porque tú eres grande. We bless you because you are great. Te bendecimos, Dios, porque tú eres nuestro Rey. We bless you because you are our King. Te bendecimos, Dios, porque tú eres nuestro Salvador. We bless you because you are our Savior. Señor, reconocemos tu presencia en este lugar. God, we acknowledge your presence here in this place. Y te pedimos, Dios, que fluyas en cada conciencia y en cada corazón. We ask that you would flow in every conscience, every Cautiva heart. nuestros pensamientos, oh Dios. Captivate, take captive our thoughts, Lord God. Que en los siguientes 40 minutos That the following 45 minutes, estemos atentamente recibiendo esta palabra. that we could be attentively receiving your message. Oro en contra de toda distracción. I pray against all distractions. Oro en contra de toda preocupación. I pray against all worry. Oro en contra de toda incredulidad. I pray against all doubt and unbelief. Y Señor, los oídos están atentos para escuchar tu palabra. And Lord, the ears are open to hear your word. La mente se abre, los oídos se abren. Our minds
will open. Y en esta tarde decimos, bienvenida mi alma, palabra del Dios viviente. Today we say you're a welcome, living word of God. So, gracias a Dios. We thank you, God. Pedimos que derrame tu gracia sobre cada persona en esta tarde. We pray that you pour out your grace over us this Derrama afternoon. tu gracia, Dios. Pour out your grace. Pour out your grace Derrama tu gracia, Dios, sobre cada persona. over every person. Derrama tu gracia sobre cada circunstancia, cada situación. Pour out your grace over every circumstance and situation. Derrama tu gracia, Dios, sobre cada matrimonio en cada hogar. Pour out your grace over every marriage and Oh every Señor, home. derrama tu gracia Lord, that you would pour out your sobre grace cada persona, Dios. over every person, Derrama God. tu gracia sobre el Yashib, casa de restauración. Pour your grace over Eliashib, house of Manifiesta restoration. tu poder en esta tarde. Manifest your power today. Espíritu Santo, And Holy Spirit, manifiesta tu poder. that you would manifest your power Sana al today. enfermo. Heal the sick. Levanta al caído. Lift up the one who is Mi fallen. Dios, renueva la fuerza de mi hermano, de mi hermana. Lord, that you would renew my brother and sister's strength. Repara y restaura la vida, Dios. Repair and restore every En life. el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Mi Dios, aquellas peticiones de mi hermano, Lord, the petitions of my brother, concédelas, that you will answer. contéstalas. That you will Mi answer. Dios, rompe Lord, that you have a todo lo breakthrough. que esté impidiendo que mi hermano, mi Dios, sea completamente libre. Break through everything that is stopping my brother and sister from being free. Oramos en contra de toda fortaleza. We pray against every stronghold. Deshacemos toda fortaleza. We come and break down every Y stronghold. declaramos libertad en este lugar. And we declare liberty and freedom in this place. Libertad en este lugar. Freedom in this place. Libertad en este lugar. Freedom in this place. Libertad en este lugar. Freedom in this Toda place. cadena se rompe. All chains are Toda broken. ligadura se All rompe. bindings are torn Todo away. yugo es pudrido. Every yoke is Toda destroyed. preocupación se rompe. All worry is broken apart. Todo lo negativo se deshace. Everything that is En el negative nombre poderoso de Jesús. canceled in the name of Y la Jesus. gloria siempre para ti. All the glory for you, God. Gracias, papá. Thank you, Lord. Gracias, Dios. Thank you, God. Gracias, Dios. Thank you, God. Gracias, Dios. Thank you, God. Amén. Se puede sentar. You may be seated. Gracias, Cristo. Siéntese Thank you, y Lord. prepárese. You may be seated and put on your seatbelt. Prepare sus oídos. Prepare your Prepare su ears corazón. and your hearts. Nosotros le servimos a un Cristo de poder. We serve a Jesus of power. Le he puesto por tema este mensaje. Today's message, Le puse por tema I titled it Caso Perdido. Lost Causes. Caso Perdido. Lost Cause. Hemos leído esta sección de la palabra de Dios. We've read this portion of the Word of God. Y hemos mirado aquí lo que sucedió en este capítulo 5 del 1 al 7. We saw what happened here in chapter 5, verses 1 through Y la 7. historia corre hasta el versículo 20. And this story continues to verse 20. Pero para no leer mucho, aquí no más leímos. But so we're not here all day. We just read a small portion. Caso perdido. Lost cause. Es importante mencionar en esta tarde It's important to mention this afternoon que sin Cristo todos somos casos perdidos. that without Christ we are all lost causes. Sin Jesucristo tú eres un caso perdido, yo soy un caso perdido. Without Christ, you and I are a lost cause. Sin Cristo el matrimonio es un caso perdido, la familia es un caso perdido. Without Christ, the family, the marriage is a lost cause. El hecho de que Cristo esté en nuestras vidas The very act that Christ is in our lives quiere decir que no fuimos casos perdidos. says that we were not a lost cause. Yes. Quiero que entendamos aquí algo muy importante. I want us to understand something here. Lo que acabamos de mirar aquí What we just saw es un caso de un hombre que era un caso perdido. is a very example of a man whose life Este was a hombre era un lost cause. caso perdido según la Biblia. According to the Bible, this man was a lost cause. Según todo lo que la gente de esta comunidad intentaron hacer en este hombre, era un caso perdido. According to everything that the community tried to do for this man, they deemed him En a lost cuanto cause. a lo que concernía a la gente de ahí, era un caso perdido. Everything that consisted or concerned the people there, Todos habían perdido su esperanza en este hombre. everyone had lost any hope in this man. Y como perdieron su esperanza en este hombre, lo ponen entre los muertos.
muertos. And because they had lost all hope of this man, they cast him to go live in the Básicamente cemetery. diciendo, Basically saying este es un caso muerto. that he was a dead. Su mente se había ido He had nothing, no mental y stability. la gente había pensado, este hombre nunca va a cambiar. And people probably thought Amen. he will never change. Vamos a ponerlo allí entre los sepulcros y vamos a olvidarnos de él. Let's go cast him to the cemetery and let's forget about him. Pero algo muy hermoso de nuestro Señor But something so beautiful es de que about him cada alma vale, is that every soul is vale salvarla. valuable enough to go save it. Si cada alma vale salvarla. Every soul is worth and value enough to go save it. Lucas 19:10 dice, Luke 19:10 says, dice porque el Hijo del Hombre it says, for the Son of Man vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. has come to seek and Vino a save salvar that al which was caso lost. perdido. He came to save the lost Por cause. eso vino Jesús. That's why Jesus came, Porque el caso de la humanidad era un caso perdido. because this human man La was humanidad no podía levantarse y no podía salvarse. humanity couldn't get him up and couldn't save him. ¿Cómo puedes tú, cómo puedo yo cambiar How can you la naturaleza de un ser humano? change the nature of a fellow human being? Es imposible. It's impossible. Pero Cristo lo hace. But Jesus did it. Lo hace a través del Espíritu Santo. He does it through the Holy No Spirit. importa la persona. Doesn't matter the person. Él tiene el poder para hacerlo. He has the power to do Por it. eso este canto dice, That's why there's a song that says, conozco un Cristo de poder. I know a Christ A un of Cristo de power, poder, a un Cristo de a poder. Christ of power, a Christ Él me of power. ayuda a luchar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. He helps me to overcome. Y luego dice el canto es fuerte más que el viento. The song goes on and says, He is stronger than the Ya lo vieron storm. cantar una vez, ¿verdad? Santo. Es que eso es lo que habla ese canto. That's what this song is all about. Pues la gente lo mete allí entre los sepulcros. The people, the society cast him to the sepulcher. El caso de este hombre era un caso muerto. This man's case, it was not a lost cause, it was a dead cause. Nuestro matrimonio era un caso muerto. Our marriage, it was a dead cause. Mi persona era un caso muerto. My person was a dead Cuando cause. se veía de mí que yo estaba en la cárcel, When you would ask about me, I was more on la gente decía, people would oh, yo say, sé, es común eso, él siempre está ahí. oh yeah, he's always in and out of jail. Caso perdido. Lost cause. Pero Jesús vino a salvar y a salvar a los casos perdidos. Jesus came to seek and to save those No hay nada lost imposible para él. causes. Nothing impossible for him. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, John 3:16 says, porque de tal manera amó Dios al mundo, for so much God loved que ha the dado a world su Hijo unigénito, that He's given His one and only Son, para que toda persona que esté en un caso perdido so that everyone y pueda creer en Él, no se va a perder, would believe in sino que Him tendrá and vida eterna. but they would have eternal life. Jesús vino por los casos perdidos. Jesus came for every lost cause. Toda humanidad era un caso perdido. All humanity is a lost cause. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Romans 5:8 says mas Dios muestra su amor para con nosotros, that Jesus shows His love for us, en que siendo aún pecadores, that even though we were sinners, siendo aún casos perdidos, even though we were a lost cause, Rubén nunca se va a levantar, Reuben would never get up. Élida nunca se va a levantar, Elida will never get up. Rich nunca se va a levantar. Rich will never get up. Sí, eso es lo que la gente dice, That's what people say. pero lo importante es lo que Jesús puede hacer But y lo que Él dice. what Jesus does and what He says. Él vino por casos perdidos He came for such lost y cause. dice que Cristo murió por nosotros. And it says that Christ died for us. Romanos 5:8 dice eso. Romans 5:8 says this. Tú y yo fuimos casos perdidos You and I were lost causes en lo que a Dios concierne. in what is, As far as God is concerned, we were lost causes. sorry, Pastor, as far as God is concerned, we We were lost causes. Tú no eras un caso perdido. Tú no eres ahora un caso perdido por la obra que Cristo hizo. Because of what Jesus did, you are no longer a lost ¿Cuántos cause. saben que Él pagó nuestra libertad How many of you know por medio de that su sangre? He paid for our freedom with His blood? Y por eso es de que nos convertimos de casos perdidos That's why we were lost causes, a ser una gente, un pueblo and now we are a people
hope. con una esperanza, con With un a fin, hope, with an expected con un end, futuro, with a future, por Cristo. because of Jesus. So, Él se acerca aquí hoy. So he approaches us now, Él se acerca aquí hoy mostrando su amor. showing his love, Sí, así como lo hizo con este hombre. just like how he did with this man. Y Él derrama su gracia sobre tu vida. And he pours out his grace over your life. Es importante también mencionar que en la Biblia It's also important to say that the Bible, no existe concepto de un caso perdido para Dios. there is no lost cause, the concept of a lost En la Biblia no cause. existe el concepto de un caso perdido. In the Porque Él Bible, todo lo puede hacer. there consists no concept of lost causes because Eso es lo que habla esta he is Biblia. able. This is what the Bible speaks about. Esta Biblia This es Bible un libro transforma vidas. is a life-changing book. Cuando tú la lees, cuando yo la leo When you read it, I read y it, la creemos, and we believe in tu it, vida transformada. your life is transformed. Por eso decimos That's why we say que en la Biblia no existe el concepto de un caso perdido. that in the Bible there exists no concept of a lost cause. Porque la palabra de Dios es viva y está viva y es eficaz. Because the Bible is living and sharper Y más cortante que toda espada de dos than filos. any two-edged sword. Esta palabra de Dios vivifica a la persona, This word of God, it revives a life. da vida a la persona, It gives life to the person. da vida a los hogares, Gives life to the home, da vida al enfermo, to the sick, da vida al matrimonio, to the marriage. da vida, esta palabra da vida, This es una fuente de vida. gives life. It is a fountain of Solamente la life. tienes que agarrar y hacer como dijo el profeta, la leí y la comí, You just la have, vi y la comí. you just have to read it and eat it, like the prophet said what he did. Ok, so aquí tenemos a este hombre. So we have this man. Vinieron al otro lado del mar, dice el versículo 1, a la región de los Gadarenos. Verse 1 says that they went to the other side of the sea, to the country of the Gadarenes. 6,000. Diga conmigo 6,000. Say 6,000. 6,000. 6,000. 6,000 era la cantidad de demonios que este hombre tenía, un hombre solo. It was one single man, but 6,000 demons. Y estos demonios, este hombre a través de estos demonios, And this man, by the demons, había roto toda cadena he had broken que el every pueblo chain podía forjar. that the people were able to make, to put on him. Y este hombre a través de estos demonios había aterrorizado a toda una región. And this man, because of those demons, had terrorized all that region. Ningún ser humano lo podía contener. There was no human being that was able to withstand him. Mire, lo que hizo Jesús aquí es algo muy importante que nos tiene que alegrar nuestra vida. And what Jesus did was so important that should bring joy to our El lives. hecho de que Jesús llega a este hombre The very act that Jesus arrives here to es this un man retrato de lo que Jesús hizo según Juan 3:16. is a picture, according to John 3:16, the very picture of what Jesus does. Eso es lo que él hizo. That's what he did. Pero bueno, vamos para adelante. Okay, let's go forward. Ningún hombre lo podía contener. There was no man that could able to withstand Pero him. al momento que Jesús llega a la orilla, But the moment that Jesus arrives on shore, estos 6,000 demonios corren hacia él 6,000 demons run to y Jesus. se arrodillan ante él y suplican. They kneel before him and they begin Le begging. suplican. They beg him. Sí, en otra parte de la escritura In another part of scripture, dice que un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante él. Este es un retrato de eso. and every knee will bow. Esto prefigura lo que un día va a suceder. This is a picture of what one day will happen. Toda lengua, All tongues, aquella gente, that people, aquella gente que no quiso nada que ver con Cristo, those people that wanted nothing to do aquellos with Jesus, ateos, those atheists, aquella gente que tenía una actitud indiferente hacia Cristo, those people with that indifferent type of attitude. si towards un día se van a arrodillar ante Él One day y van a confesar con su lengua que tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. He is God. Fíjense, estos 6,000 demonios lo hicieron. Look at these 6,000 demons did it. Ok, so Jesús sale, vamos a pintar aquí rápidamente el contexto. We're going to paint to you a little bit of context. En el capítulo 4, In chapter 4, Jesús está enseñando. Jesus is teaching the people. Jesús sale de Galilea He comes out of Galilee. y sale de Galilea en un barco He leaves Galilee on a boat. para salvar a un solo hombre. And his mission to save one single Un man. solo hombre. One
single man. Lo que sucedió en aquella orilla, And what cuando happened, Jesús llega allí hacia los Gadarenos, and what happened when Jesus came on shore at Gadarenes era algo poderoso. No era solamente, was something powerful. no era solamente un milagro. It wasn't just a miracle. Fue una operación militar lo que él hizo. But what he did was like a military Una invasión operation. He invaded de un solo hombre, Jesús, one man, Jesus, llegando hacia un territorio enemigo. and it invades enemy territory, so Y to el, speak. y el costo de esa operación And the whole cost of this operation, revela exactamente cuánto vale una alma and this reveals to us exactly how much one soul is worth hacia los ojos del cielo. from the eyes of heaven. Una sola alma humana es importante para Dios. It's so important to God. Por eso de que por 20 años yo entraba a la cárcel, hermano. That's why for 20 years I would go in the jail. Cansado y todo, pero el Señor puso eso en mi corazón. Tienes que ir. Tired as I was, but God put it on my Tienes que heart. salir. You gotta go. Tú tienes que amar lo que Dios ama. Go. You have to love what El God loves. cristiano tiene que amar lo que Dios ama. The Christian has to love what God loves. Tú y yo no nos podemos llamar cristianos si no amamos lo que Dios ama. If we don't love what God loves, we can't call ourselves a Y Christian. si no odiamos lo que Dios odia. And we need to hate what God hates. ¿Cuántos dicen amén a eso? And then we can say amen to that. Vamos a hacer aquí el primer punto. Jesús en Galilea. We're going to make our first point. Jesus in Galilee. Vaya conmigo ahí a su Biblia ahí en Marcos capítulo 4 versículo 35. Let's go to Mark chapter 4 verse 35. 35 dice aquel día. It says on the same day. Mark 4:35. Marcos 4:35. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Aquí Jesús hablando. When evening had come, he said, let us cross over to the other side. Y dice aquí que él le pidió a toda la humanidad, a toda la multitud. This was Jesus talking, and it says here that he had left the multitude, verse 36. So, le tomaron como estaba en la barca. Él estaba en una barca, Jesús. Jesus on a boat. Y había también con él otra barca. Ok, el 37. And verse 37. Pero se levantó, ya van en la barca. They're on the boat already. Sí, de Galilea a la tierra de los Gadarenos parece que es como unas 5 millas. It seems that from Galilee onto the ¿Cómo other sabía, side, Pato? Porque investigué. it was about 5 miles. Well, Pastor, how do you know that? Well, I went and looked. Dice el 37, pero se levantó una gran tempestad. And 37 says that a great Aquí va a haber algo windstorm. muy importante para tu vida, hermano, si lo agarras. Here's something important to your life if you take a hold of it. Dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ella se negaba. El 38. Verse 38. Pero Jesús estaba acostado en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿No te importa que vamos a perecer? Teacher, do you not care that we are perishing? El 39 dice, y levantándose, 39 says, so Jesús se levanta, estaba acostado, estaba dormido. he was asleep, he was laying down. Gracias. Estaba dormido, se levanta He was asleep, and so he gets up. y reprende el viento. And he goes and he rebukes Aquí hay dos it. cosas muy importantes, hermano, ahorita se las voy a revelar. I'm going to reveal something amazing. Dice que se levanta, reprende el viento. He gets up and he rebukes the wind. Y le dice, hermano, cállate, And he said to the sea, be still. enmudécete. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, And the wind tranquilidad. ceased, and there was a great calm. Hubo tranquilidad, hubo una paz. There was a peace. Y le dijo, ¿por qué estáis así Verse 40. amedrentados? Ok, está bien, así nomás. So, Right. this is right there. So, Jesús, antes de llegar al terreno gadareno, está en Galilea. Jesus was in Galilee before he crossed the sea. Eso es importante para entender lo que sucedió en los sepulcros. Tenemos que entender lo que Jesús, And in order to understand what happened there in the lo que cemetery, Jesús había dejado atrás. we have to understand what Jesus left Para que behind. usted y yo podamos And this is so you and I apreciar la gracia de Dios, el amor de Dios. can appreciate God's love and His grace. Tenemos, aquí nos muestra el carácter de Jesús. Here we are revealed in Jesus' Es character. que, hermano, disculpen que le diga, pero nosotros como humanos But we as humans, estamos bien envueltos en el yo. Somos muy egoístas. we are so Estamos egoistic, siempre pensando en mí. are always Ni self-centered. podemos alabar a Dios como Él merece ser alabado. Can we praise God without
que hace mi hijo aquí parado. It's not easy what the pianist Yo lo estoy does. mirando de ahí. I'm watching from the side. Él tiene que estar consciente de lo que está haciendo con el teclado. Aware of what he's playing Él tiene que estar consciente con el micrófono. with the microphone, Él tiene que estar consciente a quién le está adorando. and he is conscious of who he Y él is, tiene que estar consciente de ustedes. and he is conscious of you guys. Ay, hermano, There- tenemos que aprender cómo adorarle a We Él. need to learn how to worship God. Tenemos que aprender cómo adorarle a Él. We need to learn how to worship God. Tenemos que apreciar la gracia de Dios. We need to Fue la gracia de Dios que te God's rescató. grace. It was God's grace that rescued you. Fue la gracia de Dios que te rescató. God's grace rescued you. Si no es por la gracia de Él, tú y yo no estamos aquí. If it wasn't because of God's grace, we wouldn't be here. Entonces, ¿dónde está nuestro agradecimiento? So where is your gratefulness? Entonces, ¿dónde está nuestra apreciación a Él? Where is your appreciation for Ay, Him? pastor, es que usted no conoce mis problemas. Siga, deja los problemas. You don't know what I'm going Deja through. los problemas y adórale a You Él. know, you just leave that aside. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se vendrá como añadidura. The Bible says that seek ye first the kingdom of God. ¿Qué es el problema, Everything hermano? else will be added to you. Ni un pasito, nada. What's the problem? Ni un pasito para adelante y otro para atrás, como decía antes en el mundo. You can't do a tiny little step forward and back and what? You can do it for the world. La manera que lo hicimos antes en el mundo. The way Y un we pasito para aquí, un pasito para acá, y otro para adelante, otro para atrás. The way we used to do it in the world was a step this way, Y luego que alguien como la carcacha y luego salía el pip, pip. Come on. Come on, church. Nos debería de dar vergüenza. We should be embarrassed, ashamed of ourselves. Tenemos que adorarle a Él. We need to praise Pierda Him. la compostura, hermano. We need to forget A Él about no le importó lo ourselves que Él hizo por ti, lo que hizo por mí. and be grateful for what He did for you and me. Lo caminaron por Jerusalén desnudo a Cristo. He was naked and walked. Él caminó desnudo. He was Lo walking escupían. naked. They would spit on Y Him le pegaban. and they would Y hit le Him. pateaban. They would kick Y le Him. aventaban cosas. They would throw Pero a Él no le Him. importó, hermano. But it didn't matter to Him. Él vino a una misión de rescate por ti y por mí. His sole mission was to rescue Él vino you. por una misión de rescate por ti y por mí. He didn't care. He came on a rescue mission for you Ay, and for pastor, es me. que usted no entiende. Oh, Pastor, you just Ay, don't hermanito. understand. Really? Vamos a hablar siempre como Israel cuando daba vueltas y We're vueltas. Pasa nada like siguiendo con la misma historia. Israel when they were going around Adórale and around ahora. and around Jericho. Adórale ahora. You should worship No le adore mañana, adórale ahora. Worship Him No esperes now. hasta que reciba la bendición, adórale ahora. Worship Him until you get your blessing. Adórale antes. Worship Him before. Bueno, vamos para adelante. Okay, so Para entender lo que sucede con este hombre, to understand what happened, y note que no tiene nombre, and notice he is an Era unnamed sin person. nombre. He was without a name. era anonimato, He was anonymous. era el loco, He was the crazy. era el hombre perdido, He was the lost era el man. caso perdido. He was a lost Tenía man. muchos sobrenombres, estoy seguro, He had all kinds of nicknames, I'm sure. pero Cristo fue por él. But Jesus went for him. So, Jesús So Jesus deja atrás leaves behind para ir allá. to go for the lost Todo one. lo que él estaba haciendo ahí en Galilea, Everything that he was doing in Galilee, él lo deja. he put it on Es que así es el Señor, hermano. That's God. Así es Dios. That's God. Él está disponible. He is ready and willing. La cosa es de que, hermano, tenemos que creerle, acercarnos a Él. The thing is that we've got Hasta que algo to suceda. believe him and approach him until something happens. So, él deja todo atrás. So he leaves it all Él behind. estaba en Galilea, Jesús, He was in Galilee. en la orilla occidental del mar de Galilea, He was on the territorio judío. He was on the Judean territory side of Y Galilee, la etapa que él estaba atravesando and the whole thing that he was crossing era la más explosiva de su ministerio. Le estaba yendo muy bien. Tenía miles y miles y miles de personas que lo estaban escuchando y lo estaban siguiendo. at that moment, it was the highlight of his career, you could say. He had thousands and thousands of people there listening to him. Miles de personas le seguían de aldea a aldea. From village to village, mucha gente le estaba siguiendo. Dejaban lo que estaban haciendo para seguirle. These people would stop what they were doing to follow Jesus. So, lo que pasa aquí en este momento, en el capítulo 4, es de que la multitud lo estaba rodeando. And what happened here in
chapter 4 is that the multitude had surrounded y lo him presionaban and they were insisting con tanta intensidad que casi lo aplastan. and with such an intensity that they almost squished him. Es que así era el éxito de su ministerio. Because that is just the success of his ministry. So, él tuvo que subirse a un barco. And so he got onto a So, boat. él está allá en la orilla, está en un barquito. He's on the edge of the water. Y de allí está enseñando. And from there he's Y toda la gente está allí, una multitud de gente, miles y miles de personas. thousands and thousands of people are there. Así como le hace el presidente Trump, thousands and thousands and thousands and thousands. Millions. Millions and millions and millions. So, mucha gente, A lot of people. mucha gente estaba allí. A lot of people were there. Mucha gente estaba allí para escuchar a Jesús. They were there to hear Jesus. Todo estaba marchando bien a la perfección. Everyone headed towards perfection. Y la gente quería más. And they wanted more. Pero Jesús, en el capítulo 4, versículo 35 But on verse 35, y el 36, despide a la gente, le dice, ya váyanse. he tells the people, you need to go home Sí, already. ellos querían más, tenían hambre, querían más, They were hungry. They wanted more. querían más. They Y wanted Jesús more. le dice a sus discípulos 4 palabras, pasemos al otro lado. Jesus tells his disciples, let us cross over to the other 4 side. palabras. A pesar de todo lo que estaba pasando ahí, el éxito, Even all the success that was happening in that moment, Él decidió dejar todo eso. Jesus chose to and decided to Y Él va al otro lado. and he went to the other side. Así como Jesús dejó todo ahí arriba. Just how Jesus left Y vino al otro lado. everything in heaven. Sí, en una misión de rescate por ti y por mí. Came on that rescue Aquí mission. miramos eso. For me and you, we see that picture once more. Sí, Él dejó todo, dejó su gloria. He left all Se the despojó glory. de Él. He left it all behind. Y vino aquí, tomó forma de hombre. He took form of Para a morir por man ti, para morir por mí. to rescue me and you. Ok, so Jesús despide a todos. Jesus dismisses all the people, all the Al crowd. otro lado, la orilla oriental, la Decápolis. And he La goes, Decápolis, he así goes se llama. over to the side of Decapolis, Había 10 ciudades griegas construidas en la tierra. small little villages and cities that had been built around the Escuchen esto bien. And listen to this. Que según cualquier norma norma de la ley judía, And according to everything in the Judean law, se consideraba impuro. this was considered impure. Toda esa región, ahí viven los All pecadores. that region in the Gadarenes, Allá vive el perdido. over there Allá live vivían los carnales. the lost people, the Los sin impure Cristo. people, those people without Christ. Pero según la norma de la ley judía, But according to Jewish law, ese era un lugar impuro. that was an impure place. Territorio gentil, It was a Gentile con territory templos paganos, with pagan temples. militares romanos They had Roman military there. y miles de cerdos pastando. Don't know what that is. Thousands of pigs Swine. eating. Oh, Eating. Yes. pigs, Foraging. herds of swine everywhere. Y todos estaban ahí pastando. Everything was just all like Y si miramos todo eso y lo calculamos, like a mosh. And so if we see everything, we calculate it. ningún rabino judío respetable There was no respectable había puesto su pie en aquel lugar. rabbi who would never have set foot in that place. Nunca hubiera puesto su pie en aquel lugar. A rabbi would never ¿Por qué? have Porque set era un foot lugar there. impuro. Why? Because it was an impure place. Sí, el rabino, el judío no podía ir allí, no podía pisar allí. The rabbi, the Jewish, they could not step over Pero there. ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? But what did our Lord and Savior Él do? dirigió su marca He Amen. directed him hacia el destino exactly ritualmente más impuro de toda la región. to the most impure place in the world. Él no llega allí por accidente. He didn't arrive there by Él no accident. llegó porque lo llevó el viento a ese He lugar. didn't get there because, oh, the wind blew me Él here. llegó directamente allí porque en un cementerio habitaba alguien a quien nadie más en la tierra Amen. iría a salvar. He arrived there Una persona exactly que nadie quería. because there was a person there in the middle of the Era el sepulchre terror. that no one wanted. Era el escandaloso, aquel loco, He was the terror, the aquel crazy, endemoniado. that lunatic, demon-possessed man
nadie iba para allá. No one wanted to go near. Él no llega ahí por accidente. Jesus arrived there not by accident. Y en el instante mismo en que Jesús baja de la barca, The very instant that Jesus sets foot on shore, el enemigo lo reconoció the enemy recognized y who sale he was, corriendo hacia él. and they came running to him. Vamos a mirar aquí algo rápido. Punto número 2. El enemigo en la tormenta Lilacs. Ok, vamos a considerar todavía el capítulo 4 del 35 en adelante, We're going to still look at chapter 4, verse 35. porque aquí hay unos puntos muy importantes. Because there is some very important points in this section. Jesús despide a todos. Jesus dismissed the multitude. Dice 4 palabras, pasemos al otro lado. And he tells his disciples, let us go to the other ¿Y side. qué sucedió? Se desata una tormenta. What happened? Immediately they are faced with what? A Se desata una tormenta. windstorm. Y las olas casi rompían el barco. And the waves beat into the boat so that it almost, Y casi se hundía. they were almost sinking and being torn apart. So, la palabra So the word aquí, I want to look at, la palabra para tormenta aquí en el griego es Lilacs. the word for windstorm in Greek is called ¿Qué quiere decir Lilacs? lilac. Quiere decir que era una tormenta repentina. This Correcto. is a Sudden. sudden, great repentina, no normal, was abnormal, sobrenatural. something supernatural. ¿En qué, hermano? Jesús iba para allá You see, Amen. Jesus was con on una site persona en mente, with one Yeah. person in mind. preocupado. He was worried for Su him. amor lo jaló hacia aquel lugar. Love Yeah. compelled him to go, Y esta tormenta se levanta and this freak windstorm porque el enemigo no arose quería que llegara a aquel lugar. because the enemy did not want him to arrive Aquel there. principado That que principality controlaba esa región that was in control of that region, levanta una tormenta. he lifts up this great Y esta tormenta es windstorm. Lilacs. And this windstorm was called lilac, Una tormenta abnormal, violenta. a violent, abnormal windstorm. Jesús estaba durmiendo Jesus was asleep on the boat. y lo despiertan. They wake him up, Es que Jesús, and you see that Jesus, Él solamente está esperando, hermano. he's just waiting. Hay tormentas There are storms que el enemigo ha soltado, ha levantado en tu that contra. the enemy has released in your Que life, tú tienes que despertar a Jesús. and you need to go and wake Tú up tienes que hablar a Jesus. Jesús. You need to go wake him Tú up. tienes que invocar a You Jesús. need to go Yeah. and provoke Tú the tienes Lord. que hablar con You Jesús need to go speak with the Lord para que Él haga lo que hizo aquí. so that he can Yes. do what he did here in verse 38:9. El enemigo no quiere ver matrimonios restaurados. The enemy does not want marriages to be El restored. enemigo no quiere ver gente que se levante The enemy doesn't want people to rise up y alcance la potencial, el llamado que Dios tiene para and ellos, to reach para the usted, potential, the para mí. calling that God has for them. ¿Cuántas tormentas Lilacs no se levantaron en nuestra contra? How many freak windstorms arose in our life? Hubo muchas tormentas Lilacs, Too many lilacs, pero a través de la tormenta but through that storm, hicimos lo que tuvimos que hacer. we did what we needed Le to do. clamamos al Señor We cried out to y le the Lord. dijimos al Señor, We cried out to God, and we Jesús, said, Jesus, no te importa que perecemos. we are dying. Y Él habló a nuestro favor. And Yes. Jesus got up and spoke in our favor. Él habló a nuestro favor. So, Él se despierta So he wakes up y reprende. Dice and he rebukes. el versículo 37, Verse 37, perdón, el 39. 39, sorry. Levantándose, It says, then he arose reprendió al viento and rebuked the wind, y le dijo, calla, enmudece. and he says, peace, be still. ¿Por qué es importante esto? Why is that important? Porque la palabra aquí, reprender, Because we're focusing now on the word rebuke. es epitamio, en el griego, epitamio. ¿Y por qué le digo eso? Word in Greek is what? Epitamio, Epitamio. epitamio, sí, no lo tengo ahí arriba. Epitamio. Sí, y es una reprensión que Jesús hizo, And this is a rebuke that Jesus did, a type of rebuke. que se hace a un ser, And a un demonio, en otras palabras. this specific rebuke is done to a demon. Eso lo miramos en Marcos capítulo 1, versículo 25, no tiene que ir para allá. You see that example in Mark chapter 1.
Marcos capítulo 1, versículo 25, Jesús epitamio And in that, reprende a un demonio en la sinagoga Mark de 1:25, Capernaum. he rebukes a demon there in the temple of Capernaum. Y en Marcos 9:25, And in Mark 9:25, Jesús epitomia Jesus epitomia, reprende a un demonio en la sinagoga, en un espíritu mudo y sordo que atormentaba a un muchacho, un joven. he rebukes a demon that has caused that man to be deaf. Y esa es la misma palabra que él habló al viento. And this is the same word Él le hablaba tal como si le estaba hablando a una entidad, porque eso es lo que era. He sorry. was speaking to it as if he was speaking to an entity, because that's who he was speaking to, an entity, Amén. una entidad. Yes. Amen. Porque aquella tormenta no era un simple fenómeno climático, no era algo de era clima, era un bloqueo espiritual. What this great windstorm was, it was a spiritual blockage. El enemigo sabía para dónde iba ese barco, The enemy knew where that boat was headed. sabía quién estaba en la orilla, He knew who was in the boat. y el enemigo intentó hundir la misión para que no la misión no se completara. What he wanted to do was sink that mission so that it was No deje que el diablo, dead in the water. no deje que el diablo hunda Do not allow Santo. the Tu llamado. Lord to sink your los planes que calling, Dios tiene para tu vida. the Amen. calling and what God has for your life. No te dejes ser hundido. Allow Santo. yourself to be No dejes que el diablo hunda tu hogar, tu Do not matrimonio. allow the enemy to sink your home, your marriage. Deja de hablar. Deja de hablar. We need to stop talking. Sí, y a decir diferentes cosas. Es que esto, es que lo otro. We need to stop speaking defeat. Oh, it's because this, it's because that. Sí, el enemigo quiere hundir tu vida. The enemy wants to sink your El life. enemigo quiere hundir tu llamado. He wants to sink your calling. Sí, no dejes que lo haga. Do not allow him to do Entiende lo que this. está pasando. You gotta understand what's going on. Entiende, pasa, hijo, pasa. Ven. Entiende lo que está You pasando. gotta understand what's going El on. enemigo está tratando de hundir. The enemy is trying to sink. Cuando algo se levanta en tu contra, When something gets up against you, algo se está levantando en tu matrimonio, en tu casa, algo. something in your marriage Es or el in your home, enemigo, es el enemigo que sabe qué es lo que está haciendo Dios. it's the enemy who knows what Jesus is Y doing. te tienes que agarrar de Jesús. And you've got to grab hold of Te Jesus. tienes que agarrar de Él. Grab a hold of En Jesus. ese momento lo tienes que abrazar, lo tienes que agarrar. In that moment, you got to embrace him, hug him, Señor, ayúdame. bear hug him, and Señor, say, God, fortaléceme. help me, God, No strengthen me. dejes, no dejes que sea avergonzado. Do not allow me to be No embarrassed. dejes que sea avergonzado. Do not allow me to be embarrassed. Dios, preserva mi ministerio. God, preserve my ministry. Preserva mi hogar, preserva mi matrimonio. My home and my marriage. No dejes que el diablo hunda Do not lo que allow Dios está haciendo the devil y lo que quiere hacer en tu vida. to sink what God Amen. is doing in your life. El mar, The sea, el principado en ese mar, the principality in the hizo ahogar a sea Jesús, wanted to drown Jesus, pero no podía detener la gracia de Dios. but it could not surpass God's grace. Si la gracia de Dios no la pudo detener, God's grace, lo mejor que aquel principado pudo hacer levantar una tormenta. it was no match for God's grace. All it could do was lift up these Pero Jesús se levanta en medio de esa tormenta Jesus y le dice, cállate, in that storm. entrésete, Be still. contrólate. Be still. Y todo. And Dice que hubo everything. bonanza, Aleluya. una tranquilidad. What does it say? It was everything Salió el was sol, calm. se escucharon los pajaritos, You could hear the birds, the sun came un out arcoíris y from todo. behind the clouds, a rainbow Y como possibly. usted más lo quiera pintar. However you want to paint that great Punto calm. número 3, la gracia contra la ley. Yeah. Point number 3, grace versus the law. So, Jesús llega a aquella orilla, me faltan unos 15 minutos, usted va muy bien. Jesus arrived to that Got about shore. 15 minutes, we're still going good. Jesús llega a la orilla, Jesus gets on shore. entró en un lugar donde se concentraba, se concentraba toda clase de impureza según la ley mosaica. All kinds of impurities, impure things according to Mosaic A law. Jesús no le interesó eso. Jesus El didn't care religioso. about that. El
religioso sí lo hubiera tomado en cuenta. Es que lo The que religious person would have been like, oh, no, Yo no puedo ir no, para allá. I can't go there. Manito, ¿entiendes? Yo no puedo ir para allá. Brother, you gotta know, I can't set foot over La there. ley dice esto. The law says, Y también dijo así Moisés. and Moses said too. Pero Jesús But Jesus, fue para allá. he went over there. Entró en un lugar donde se concentraba toda clase de impurezas según la ley mosaica. He walked into a place where everything considered impure, Territorio gentil. a Gentile territory, Tumbas inmundas. tombs and all kinds of things. Impure tombs. Acuérdense que el contacto con los muertos Correcto. Remember that any contact with a dead volvía a body, una persona ritualmente impura. it made a person unritually Allí impure. había un hombre desnudo, There was a man that was naked there, encadenado, sangrante, chained and bloody, porque él se estaba cortando con piedras. because he would cut himself with rocks. Y también, según la ley, And according to the law, contacto con la sangre, según Levítico capítulo 5, if you had any contact with blood, according to Leviticus la 5, persona iba a ser impura. the person would be impure. Entonces, el rabino, no puedo ir para allá. So El religioso, no puedo hacer esto. we can't go over there. The religious person says, no, I Y luego, can't. parte de eso, ya cerdos. And then apart from all Un of acto that, de cerdos. there was A herd. just a concentration of pigs. Sí, había un acto de cerdos ahí. Huge herds of pigs. Todo lo que no podían hacer, ahí estaba. Tenían toda la razón. That you couldn't do, Pero Jesús fue para allá. couldn't do was there, but Jesús llegó allí. Jesus arrived there. El cerdo era el animal más inmundo. And the pig was considered the most unclean Según la Torá. thing, according to the Jewish So, people. aquel lugar era un dominio del caos y del mal. So this place where Jesus went was like a whole dominion of chaos. Si toda cosa impura estaba allí reunida. Everything that was impure En una was sola milla cuadrada, ahí todo lo impuro allí. in 1 square mile was all things unclean. Todo el sistema religioso de Israel, Every religious system of Israel, todo el sistema religioso de Israel every religious system of Israel les prohibía llegar allí. prohibited them to go there. No podían entrar allí. They could not set foot there. Y el sistema de Israel religioso estaba compuesto para mantener a la gente alejada de lugares como esos. And the law prohibited people and they kept them far away from these places. Esto para que usted entienda lo que está pasando aquí, lo que Jesús hizo. This is so we can understand what Jesus did and what was going Sí, la gran on. gracia, la gran cosa que él hizo. The great thing that he did. So, ningún sacerdote No priest podía ejercer allí su ministerio, Ajá. allí allí en esa región. no priest was able to go No se and podía do levantar la iglesia. whatever they did in that place. Sí, disculpe, la MI, no podemos ir para allá, es impuro ese lugar. I'm sorry, International Mission, we can't. No se podían levantar iglesias allí, No, we cannot raise a church there. pero Jesús fue para allá. But yet Jesus went over there. Jesús llegó allí. Jesus Amén. arrived there. Ningún sacerdote podía entrar allí, ningún rabino podía tocar a aquel hombre. No rabbi could even Es que la ley no lo grant. permitía, la ley decía, no lo hagas. The lay continuously said, don't do it. Don't do Este it. hombre se hallaba fuera de la, ¿cómo se dice? Jurisdicción, gracias. This man, you could say, was outside of the jurisdiction. Se encontraba fuera de la jurisdicción, He was Correcto. outside of the jurisdiction, eso no podían entrar allí. so the rabbi could not go there. Sin embargo, Jesús But Santo. yet Jesus navegó directamente hacia ese lugar. sailed exactly to the very spot. Agarre esto, hermano, And take a hold of this next part. porque la gracia de Dios, Because God's grace, la gracia de Dios God's grace, llega donde la ley no puede llegar, donde la ley no puede alcanzar. arrived where the law could not La ley reach. les decía, no puedes llegar allí, la ley no les permitía llegar allí, The law did not allow them to arrive pero la there. gracia de Dios sí llegó allí. God's grace was able to arrive. La gracia there. llegó allí ese día. That day, grace arrived on shore. Por eso le digo, hermano, That's why I tell you, tenemos que aprender cómo adorarle a Él, we need to learn how to worship God por la gracia que Él derramó sobre nuestras vidas. because of the grace that God poured out over us. Ok, el hombre, So then, punto número 4.
Point number 4, the man. El hombre, este era un hombre sin nombre, This anonimato. was an anonymous man without a name. So, Jesús fue a buscar, And Jesus went to seek. fue a buscarlo, fue a buscar a este hombre. He went directly to search for Y this este man. hombre sale del sepulcro, de las tumbas, Man comes out of one of the tombs, echando espuma, probably foaming at the mouth, rechinando los dientes, grinding his teeth, gritando y corriendo hacia Jesús. screaming, running, and yelling. Me imagino que tratando de asustarlo, I am imagining he was trying to scare him, tratando de desviarlo de la misión. trying to deviate him from the mission. Este hombre llega corriendo, ¡ah! This man just running towards Y him, Jesús parado allí. and Jesus standing there. Tú tienes que entender tu identidad, hermano. You must know your Yo tengo identity que entender mi identidad. and understand Tú your tienes poder, yo identity. tengo poder. You have power and I El diablo have está power. bajo nuestros pies. The devil is under our feet. No te dejes engañar, hermano. Do not allow yourselves to be deceived. Tú y yo tenemos poder en el nombre de Jesús. You and I have power in the name of Jesus. Este hombre día y noche estaba gritando y se cortaba. This man, day and night, would cut himself and scream. Nadie lo podía dominar. No one could go and subdue Era him. un caso perdido. He was a lost cause. Pero Jesús, But el Señor Jesus, se especializa en casos perdidos. the Lord specializes in lost causes. Mira, hermano, estos simplemente serían palabras ¿cómo se dice? De flores, palabras lindas. These words would merely be flowery, pretty, Sí. fruit type words Si no fuera cierto, pero es cierto, hermano. if they weren't true. But yet this story Yo is era un true. caso perdido. I was a lost cause. Ahora mi mamá me escucha aquí levantando oraciones, haciendo lo que hacemos. Now my mom sees me standing behind a ¿Es por mi pulpit. fuerza? This is by my strength? No. No way. Es que la gracia de Dios llegó. It's by God's grace. La gracia de Dios llegó. God's grace arrived, Sí, y cuando la gracia de Dios llega, no te das igual. and when God's grace arrives, you're not left the same. Tú eres cambiado. You're changed. Tu mujer ahora te sigue. Your wife will follow after you. Tus hijos te siguen. Your children follow after Sí, you. porque la gracia está allí, verdaderamente está allí. Because God's grace is truly there. Sí, déjate que Dios te agarre, hermano. Allow God to take a Deja hold que el of Señor te you, agarre verdaderamente. to truly take a hold of you, Y tú y yo vamos a ser una persona totalmente diferente. and you and I will be completely different people. So, este hombre rompía cadenas. So this man would break the chains that were bound on him. Dice que cada vez estaba rompiendo las cadenas. Every Vez tras time, vez. time after time, he would break those chains. Nadie lo podía dominar. No one could subdue him. Era un caso perdido. A lost cause. Este hombre, sistemáticamente, este hombre Systematically speaking, estaba siendo destruido desde adentro para afuera he was being a través de los destroyed demonios. by the demons. He was being destroyed from the inside out. Esta legión lo tenía desnudo. This legion had him Es naked, que eso es lo que el diablo hace. Eso es los planes del diablo. and these Avergonzarte, are the plans of the enemy to shame you, romper tu credibilidad. to tear apart your Pero tienes credibility. que agarrarte de Jesús. But you have to take a hold of Jesus. Esta legión lo tenía desnudo. This legion had him naked. Le quitó toda su dignidad. Él no tenía dignidad. All his dignity. Fue despojado de su dignidad. He was Este stripped hombre. of all his Y dignity, vivía entre las tumbas. and he lived there amongst the tombs. Y lo mejor que la sociedad pudo hacer por él The best that society could do for him era meterlo ahí en los sepulcros, que viva allí. is to let him live there in the tombs. Eso es lo que hace el sistema aquí terrenal, secular. That's what secular earthly systems Lo do. mejor que pueden hacer es reformar algunas cosas. The best Cambiar thing algunas to do cosas. is to reform some things. Sí, la cárcel, las prisiones, la única cosa que ofrecen ellos es rehabilitación. The jails and prisons, the only thing they offer is rehabilitation. Y aún las cárceles y las prisiones cuentan con ministros que entren allí para hacer el trabajo de ellos. And even jails and prisons, they count on the ministers to go in and do the job. Porque lo mejor que ellos pueden hacer es solamente mantenerlos allí encerrados. Because the best that they could do is to keep them there locked up. So, mientras ellos, la única cosa que buscan hacer es rehabilitar, The only thing they are able to do is to el rehabilitate, Señor te regenera. but Yeah. yet God regenerates. Ellos hablan rehabilitación, Jesús habla regeneración. The world speaks rehabilitation, God says Bueno, regeneration. adelante. Okay, but moving on.
Punto número 5, ahí está. El exorcismo. So, point number 5 I want to make is the exorcism. Si vamos a hablar de aquí de este hombre y el exorcismo que hizo Jesús. We're El going to talk about exorcismo. the exorcism that Jesus did. Mire ahí en el versículo 8. If you look on verse 8, Dice, chapter 5. porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Porque le decía. For he said to him, come out of the man, unclean spirit. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? And then he asked him, what is your name? So, a este hombre, So this man, aquel hombre que estaba desnudo, estaba en un cementerio, naked man who lived in a cemetery, que estaba sangriando, bleeding, cut, everything, heridas que él se inflijó, self-inflicted wounds all se la over, pasaba día y noche aullando, every Estaba loco. day, every night, just screaming and crying. estaba poseído por 6,000. He was 6,000 demonios. crazy, possessed by 6,000 demons. El ser humano Man, más visiblemente destrozado en toda esa región. A este hombre Jesús le dice, God tells this man, a este hombre Jesús le dice, he says to him, en el versículo 5, capítulo 5, versículo 8, verse 8, perdón, el 9, ¿cómo te llamas? verse 9, sorry, he says, what is your name? No le estaba hablando al demonio. He wasn't speaking, En ese momento le está hablando a este hombre. he wasn't speaking ¿Cómo te llamas? to the demon. Este hombre ignorado. He was speaking to the man, the anonymous, Si este hombre anonimato, ignorado, man who was ignored, aventado, arrojado, this man that was cast aside, cast off. le dice, ¿cómo te llamas? He asked him, what is your name? ¿Cómo te llamas? Let me see that last paper I gave you. What is your name? Perdón, me adelanté aquí un poco. Le dice, ¿cómo te llamas? He asked him, what is your name? El 6. Y este hombre no pudo contestar. The man could not answer. Este hombre estaba siendo fue tan apoderado por estos demonios que los demonios contestaron por él. He was so overpowered by the demons that it was the demons that Él le answered. dice, ¿cómo te llamas? He asked, what is your Los name? demonios respondieron y dijeron legión. And he answered saying, my name is Legion. So, este hombre This man fue hecho nuevo este día. was made brand new Pero- that very day. Pero cuando miramos que decía, porque le decía, cuando Jesús le dice, le decía en el versículo 8, le decía, sal de este hombre, esa palabra le decía, está hablando de que vez tras vez tras vez, le decía. I'm not understanding. I don't remember that. So that part there in verse 8, when Jesus said, when it says that Jesus asked them or told them, it means that he was telling them over and over and over and over. En otras palabras, quiere decir que había una guerra ahí espiritual. In other words, it was a spiritual warfare happening right Sí, there. que estaba guerreando ahí Jesús con estos demonios. Spiritual warfare against these demons. Y estos demonios, And these demons, cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Contestan. when he asked the man, what is your name? They answered instead. En el versículo 10, ya para terminar, Verse dice, 10, and it says, y le dice, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, los demonios. also he begged him earnestly that he would not send them out of the country. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Now a large herd of swine were feeding there near the mountains. So ese día, este hombre fue hecho libre. So that day, that man was set free. Y Jesús le dice a este hombre, cuando este hombre fue hecho libre, Jesus told this man when he had been set free. este hombre quería irse con Jesús. Jesus, he wanted to go with Este hombre Jesus. quería seguir a Jesús. He wanted to follow after Jesus. Pero Jesús le dice, ve, cuéntaselo a todos. And Jesus did not permit him, but he said, go home and tell your friends. Ve, díselo a todos. El Go primer tell evangelista, them. Go, the first evangelist, este hombre, con un espíritu llamado legión, this man with a spirit called Legion, un espíritu inmundo llamado legión, a worldly, unclean spirit called Legion, ahora se convierte en un evangelista más. is now transformed into an evangelist. Sí, de una vida de miseria a A evangelista. life of misery to a life of evangelism. De un endemoniado a un heraldo. A life of misery to a life of ministry. Yes. De un endemoniado a un heraldo. A demon-possessed man to a Y eso es lo que Dios Jesus-possessed hace. man.
And that's what God does. Hubo un tiempo, hermano, nomás ya para terminar. Just very quickly, there was a time Hubo un tiempo donde yo me la pasaba en mi garage, en mi casa. where I would spend most of my time in the garage there at my Y home. por ahí siempre tenía una pipa hecha de vidrio que la escondía yo por ahí. And I hid a glass pipe in the I garage. always had a glass pipe hidden there. Y lo que yo hacía, me metía ahí al garage, decía, pues ahí voy a estar un rato. I would tell my wife, I'm going to Pero me la pasaba fumando droga. But all I would do is be there smoking drugs. Esa era la vida de este hombre, de este pastor. That was the life of this man. Y eso es lo que Dios hace. Toma a un ex drogadicto, un ex pandillero, And this is what God un ex does. endemoniado He takes an ex-gang member, an y le da ex-drug addict, ministerio. an ex-demon-possessed Lo person, pone detrás de un púlpito. and he gives them a ministry. Ahora Puts tiene them behind the ministerio. pulpit. Ahora está hablando de Cristo, está predicando a Now, Cristo. he speaks and preaches Jesus. So, en la de Decápolis, In the Decapolis, en la Decápolis, lo que le importaban a ellos what it was important to eran them, pruebas. it was that they had proof. ¿Por qué digo eso? Why do I say that? Porque Jesús, Because Jesus, en otros casos, in other cases, allí en tierra de Israel, in Él le Israel, decía a todos, no digan nada. he would tell them, don't say anything. Pero aquí en este caso, Jesús le dice, ve a tu casa y cuéntale todo lo que el Señor ha hecho por ti. But here, Jesus tells the man, go home and tell everyone what I've done. Es que para ellos lo importante era pruebas. You see, for them, the important thing was proof. Y aquí estamos como pruebas, hermano. And here we are as proof. Hermano, tú dejas la derrota. Church, let the defeat, Tú dejas la derrota, tú dejas lo negativo. let it, leave it where it's at. Párate con tu cabeza en alto, que la gente mire a Cristo en tu vida. Stand up and let them see Christ in your life. Lo que importa más a la gente son las pruebas. No lo que hablemos, no lo que hablas. What is most important to people is proof. Not what you say. Aún satanistas entienden y conocen esta Biblia. Even Satanists know and understand the word here. Pero lo que la gente necesita mirar son pruebas. But what Así people como la de need is Decápolis. they need proof, just like the Decapolis. So, ese es el reto para ti, ese es el reto para mí hoy. So that is the challenge for us today. Seamos esa prueba viviente ante la gente ante los ojos del hombre. Let us be that living proof, that living, walking, talking proof. Este hombre llega a su casa, This man goes home. llega allí entre esas 10 ciudades. He goes home in front of those 10 cities. Su cuerpo era la evidencia. His person was evidence number one. La gente estaba mirando a un hombre transformado, People cambiado, were hecho seeing libre. a transformed, free man. Y el contraste entre el antes y después And the contrast between the before and the after. constituía todo el argumento. As far as all the argument was concerned, Yes. Porque ahí estaba la evidencia. he stood as evidence. Jesús no necesita un teólogo. Jesus doesn't need a theologian Jesús no necesitaba un teólogo allí en la Decápolis. there in the Decapolis. Él necesitaba un testigo. He needed a witness. Y el testigo más poderoso de la tierra And the most powerful witness on no es earth aquella persona que tiene credenciales, que tiene certificados. isn't the one with the degrees, the diplomas. No digo que esos son malos, I'm not saying that those things are bad. pero no es el que posee esas cosas. It's not all A un about that. certificado del Instituto Bíblico. Todos se van para con eso. Everybody just focuses on, oh, did you go to a Bible Está school? bien, o sea, está Your bien. degree? Está bien. No, that's all good. Está bien, pero hermano, escucha. Lo que cuenta es la evidencia. What counts is the ¿Te evidence. quieres ganar a tu casa? La evidencia. Do you want to win over your home? ¿Te quieres ganar a tu familia? Evidencia. Do you want to win over your family? Evidence. ¿Te quieres ganar a tu esposo, tu esposa? Evidencia. Do you want to win over your wife? ¿Te quieres ganar a tus hijos? Evidencia. Do you want to win over your kids? Evidence. La gente está de aquí, de palabra. People are up to here with Están de aquí de sermones. with sermon after Ya sermon. toda la gente ha escuchado los sermones. Every person has heard all the Lo que la sermons. gente quiere mirar es evidencia What people want to see now de una persona verdaderamente transformado y nacido de nuevo. Eso es lo que la gente está buscando. they want to see a genuine person. Cualquier persona puede ir a la iglesia. Because anybody can go to church. Cualquier persona puede pararse aquí y hablar palabras de aquí. Any person can sit here and speak. Pero la evidencia es lo que la gente busca. But the evidence is what people are ¿Cuántos after. alaban a Cristo en esta tarde? How many of you say that? Los credenciales, certificados del
matters Y is eso es lo que evidence. este hombre anónimo llevó, evidencia. And this is what the anonymous man took back home. Su mente His mind restaurada, renovada, restored, renewed. su vida transformada. His life Me transformed. imagino que los discípulos le dieron ropa porque estaba desnudo. I imagine the disciples said, put a robe on him because he had been naked. Y llega este hombre a su casa. And he arrives at his home. ¡Hey! ¡Ya llegué! Hello, I'm back. ¡Aquí estoy! I am here. Tío, Uncle? hijo, Son? papá, Father? sí, Yeah. abuelo, lo que sea. Grandpa? Whoever. Llegó ahí transformado, cambiado, hermano. He Porque eso es lo que hace arrived, Jesús. transformed, changed, because that's what Jesus does. La evidencia era innegable. The evidence was Innegable. Indeniable. undeniable. La evidencia era innegable. The evidence was Este hombre cambió. undeniable. This man had changed. No llegó ahí diciendo, ¿sabe lo que Juan 3:16 dice y lo que significa en griego? He didn't arrive to the house and say, "Do you know what Cuando tú John tomas la palabra 3:16 mundo y lees la palabra en griego, dice así. Y cuando, He didn't arrive there trying to theologianize ya hermano, ya dejemos con todo eso. and sermonize. Y vamos a hacer una prueba de veras. No, Innegable. leave all that behind. Let's Sí, see está bien que sabes, sí, está bien, tú sabes mucho, pero lo que la gente necesita mirar, lo que Dios quiere que tú le muestres a la gente, es evidencia. What God wants for us to do, what people want to see, is the evidence, the proof. En conclusión, So, to conclude, dice la palabra de Dios que este hombre quiso seguir a Jesús. Pásale para adelante, mamá, hermana Verónica, hermana Shelly, váyanse aquí. wanted to follow after Jesus, Dice la palabra de Dios que este hombre quiso seguir a Jesús, pero Jesús se lo negó. but God said He did not permit it. Todavía sigue leyendo, no la apague todavía. Jesús le dijo Jesus said to him, que se fuera a su casa "Go home to your y friends que le contara a todos, and tell them what great things the Lord has done for que fuera you." testigo allí en su casa. To be a testimony there at home. Es que el problema con la iglesia hoy en día, The problem with churches today queremos hacer a la gente nuestros amigos, is that nuestros hijos nuestros amigos. we want to make everyone our Pues le friends. queremos seguir la corriente a ellos. And we want to follow the Y nunca te lo ganas. with them. Nunca te lo ganas. You'll never win them over. Nunca like te lo that. ganas. You'll never win them over. Tú like that. preséntales a un hombre o una mujer cambiada. You need to go and change and show Póngase aquí, no them tengan pena. Aquí a adelante. changed man, a changed woman. Este hombre comenzó a publicar. This man, he began to publicize. Él comenzó a publicar en la Decápolis He publicized there at Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en su what vida. great things that the Lord Jesus had done in his life. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? What has the Lord done in your life? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? What has Jesus done for you? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? What has Jesus done in your life? Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice, Colossians 1:13 says, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese éramos tú y yo. That was you and I. Colossians 1:13. He has delivered us from the power of darkness and conveyed to us into the kingdom of the Son of His love. Aquel que nos ha librado, The one who has delivered us, que me ha librado a mí, que te ha librado a ti, that set us free de la potestad de las tinieblas from the power of y darkness nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. and conveyed us into the kingdom of the Son Este hombre éramos of tú y His yo. love. This man was you and I. Este hombre éramos tú y yo. Pero Jesús vino But y nos libró de la Jesus potestad de las tinieblas. came and set us free from the power of darkness. Jesús vino y nos tomó de la región de muerte, de las tinieblas. Jesus took him from the region of Jesús darkness. vino y nos libró de la potestad de las tinieblas. Jesus came and set him free from darkness. ¿Cuán agradecido estás con Jesús? How grateful are you with God? ¿Cuán agradecido estás tú con Jesús? How grateful are you with God? Hoy te invito que salgamos I invite you de la comodidad to come out of your comfort y hablemos de Jesús and speak a una persona, dos personas, tres personas. of Jesus to at least 1, 2, maybe 3 people. El viernes yo fui a mirar al chiropractor. Friday, I went to a Quiropráctico. Bueno, eso. Mi mamá tampoco no me... Quiropráctico.
porque tenía mi espalda lastimada por algunos 2 meses, 3 meses. Because I had hurt my back 2-3 months now. Pero aún así haciendo todo lo que tenemos que hacer. But even though I was Para la gloria de doing Dios, everything por that su I gracia. needed to do for God, Fui glory para to allá y le hablé a una muchacha y dijo que iba a estar aquí, no vino, pero está bien. I Después spoke viene. to a young lady about Jesus. She said she'd come, but it's okay. Si en cualquier lugar donde voy, Wherever I go, eso es lo que hago. that's what I do. Haga usted también. You do the same. Follow Salgamos my de lead. nuestra Follow my comunidad, perdón, Come out of our comfort zone y hablemos a una persona, 2 and personas, talk 3 to someone personas que necesitan escuchar lo tan Somebody grande que ha hecho that Dios needs en to nuestras hear vidas. about what the goodness that God has done in our lives. Le dice Jesús en el versículo 19, vete a tu casa, Jesus tells this man in verse 19, a los tuyos, go home to your friends, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho tell them contigo all the great things that the Lord Jesus has done for y you, cómo ha tenido misericordia de ti. how he has had mercy over you. I don't know why I'm giving you my message today, but it just seemed easier. Se me hizo fácil hacer fácil, pero siempre lo pongo aquí. Gracias. Thank you, Póngase Lord. sus pies, vamos a orar. You stand with me, we will pray. La gracia llegó donde la ley no llegó. Grace arrived where the law could not. Cuando nadie podía ayudarte a ti y No ayudarme a mí. one could help you, could help me. Ahí estaba Jesús. There Jesus was. So, Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te Jesus, damos gloria y te damos we give honra, you glory, we give you honor, porque solamente tú eres digno. because only you are worthy. Gracias por habernos trasladado Thank you for having taken us de la potestad de las tinieblas. out of darkness. Gracias por habernos puesto, mi Dios, en el reino de tu amado. For having conveyed us into the kingdom. Señor, en esta tarde Lord, this afternoon, pedimos que esa gracia tuya we ask that your grace se derrame sobre las vidas. would pour out over our Que lives, tu gracia se derrame sobre las casas, los hogares. that your grace would pour out over our Mi homes, Dios, que tu gracia se derrame en las vidas, las that your circunstancias, grace would los pour problemas. out over our lives, over our situations. Oh Señor, no pretendemos que todo está bien. Lord, we're not going to pretend that everything is going great. Hay muchos casos difíciles, There are many difficult situations, pero sabemos que en ti hay gracia. but we know that in you there is Y grace. sabemos que tu gracia, Dios, And we know that your grace, God, hace lo que ninguna persona puede hacer. does what no person can do. Sea en las vidas, Let it be in their lives, sea en los hogares, in the homes, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y gracias a Dios, And we thank you, God, porque pudimos mirar because we were able to see tu gracia en acción, your grace in action, donde para usted una alma vale mucho. where for you a soul is so valuable. So te pido por mi hermano, mi hermana, I ask you, God, for my brother and sister. ayúdale en todas las cosas Help them in all things. y la gloria siempre para ti. The honor and glory is for you. Gracias Dios. Thank you, God. Gracias Dios. Amén. Amén. ¿Se Amen. puede sentar? You may be seated. Gracias Cristo. Solo más rápidamente, So just quickly now, hemos estado haciendo algunas cosas. we've been doing some things. El jueves hice aquí como como un patrón de cómo la iglesia ¿verdad? corre. On Thursday, we did a diagram of how the church runs, Y, functions. y luego también hace tiempo di una clase de diaconado. And then several Thursdays back, I talked about the role of deacons. So, yo había hablado con la hermana Plácida, la hermana Sherry, pues la hermana Verónica ya es. And I've spoken with these three women. Pero sentí de que era importante llamarles a esto, si querían aceptar este reto, este desafío, este llamado. I felt that it was important to call these ladies and to rise to this challenge. Y eso es importante para la iglesia de Yashib, This is important for Church Eliashib. porque eso me ayuda a mí con la carga también This helps me with the carrying the load y nos ayuda para que todo esté fluyendo y corriendo como Dios manda. and for everything to run smoothly as God ordered. Yo a las hermanas les di copias, a la hermana Sherry no, pero les di copias. I've given the sisters a copy. No nomás lo aviente, lo arroje, sino que hay
a través del tiempo, míralo otra vez, revíselo otra vez y otra vez. Sister Sherry, what I want for you guys to do is to look it over and study it, look at it, think about it. See, we didn't give you one, sister, because it's in Spanish, so we'll try and translate one. I'll have my wife do it, or I'll do it, and then we'll give you one later on. Dije el jueves pasado So I said last Thursday que la hermana Verónica los va a estar ayudando como, y los va a seguir ayudando como diaconisa. that our sister Veronica is a deaconess. So, a ellas las quiero mirar como que están mirando sobre un departamento. What they are doing is they are overseers of their Y ellas se van a department. reportar a mi persona. And they report directly to me. Si hay algún problema If there is a problem, o algo necesita un cambio, an issue, something needs to be ellas no lo changed, van a hacer, sino que van a platicar conmigo. they're not going to do it, but they're going to come Y luego to de ahí me, vamos a mirar qué ajustes tenemos que hacer. and we will make adjustments accordingly. So, la hermana Verónica está sobre, ¿verdad?, el departamento de los niños, de los jóvenes. So our sister Veronica will be overseeing the youth and the children's group. Y so va a estar mirando esa área. She's going to be overseeing that. Mi mamá va a estar mirando sobre los ujieres. Sister Placida will be overseeing the ushers. So, más adelante cuando tengamos más, And in the future, when we have more, vamos a instalar a un líder de ujieres. we will have possibly a position for usher leader. You're doing a good job. I know it's hard work. So I do that too, and it's hard work. Es trabajo muy difícil. Gracias. Eso es lo que mi mamá va a estar haciendo, so that's what Sister Placida will be doing. aparte de lo demás que tiene. And apart from the other jobs, So, ella se encarga before, como de eventos. and our Sister Veronica is also the lead for Ella se events. encarga de apoyar a Priscila. Sister Placida Secretaria. is a secretarial assistant. La hermana Sherry, And our Sister Sherry, ella va a estar sobre mirando el grupo de la alabanza. she is going to oversee the worship team. Angelo es el líder. Angelo is a leader. So, si hay alguna cosa, ella se comunica con Angelo, él se comunica con ella. Angelo will go and report to Sister Sherry. Ella puede sugerir cosas, She can suggest things. no hay ningún problema. There's no qualms. Pero la hermana sabemos que tiene mucha experiencia en esa área. But we know that Sister Sherry has her degrees and her experience Y in tenemos those que areas. darle un trabajo, hay que aprovecharla. And we need to take advantage of her skills and talents. Han sido una linda pareja estos dos, ellos dos. This couple has been amazing for us as the church. So, cuando se trata de las congas, So when we do the congas, más adelante quiero, a ver, para que ponemos a alguien allí. I'd like to put somebody there. Mire, hoy me miró ahí arriba. Today you saw me there. ¿Sé lo que estoy haciendo? I know what I'm doing. No muy bien. No, I don't think so. Pero ahí estoy ahí arriba. But there I am anyways. Es que tenemos que aventarnos, hermano. We just gotta jump in and see what happens. Tenemos que aventarnos, nunca vamos a descubrir lo que tenemos. We gotta jump in because we'll never discover what God Sí, has pues si la for hermana us. Rocío un día decide, pastor, yo quiero las congas. And Sister Rocio decides one day, I want to play the congos. Entonces, ok, hermana, pues Then llegue los ensayos come to practice y esté aquí los domingos and come Sunday, y los jueves y es suyo. and the job is yours. Sí, se trata solamente de que usted quiera, It's all about you la disposición, wanting lo que usted quiera, what you want to do. para que yo no esté también haciendo eso también. Estoy So that I don't aquí have con el micrófono to acá predicando. be pitching, Y acá. catching, receiving, being the So- umpire, the runner. Échele ganas, hermano. Échele ganas, ¿ok? So, la hermana Sherry nos va a ayudar con eso. Vamos a orar por ellos. We're going to pray for each of the ladies today. Vamos a orar por ellas. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Te amamos, Dios. Ok, vamos a orar. Póngase sus pies, extienda su mano para acá. Mi alma te alaba a Dios. El cuerpo se gasta. Yo necesito ayuda, The hermano. body is tired, and I myself get tired. I So, need help. tanto como el comportamiento y todo lo demás, échale ganas. So, Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te bendecimos, Dios, en esta tarde. we say this afternoon, Y te damos gracias por nuestra hermana Plácida. we thank you for our sister Placida. Mi Dios, la llamamos hoy en este día We've called her today al lugar de la diaconisa. to be a deaconess. Ella será diaconisa de Yashib Casa de Restauración. She will be a deaconess in Eliashib House of Restoration.
y sabemos, Dios, que no hacemos las cosas por el título, And we know that we do all things because of the title, sino por la necesidad y todo lo que se necesita que hacer aquí. not because of the title, but because of everything that needs to be done. Entonces te pedimos, Dios, We ask you, God, que le des todo lo que necesita, la herramienta que necesita, that you give her and equip her with all the tools para que ella pueda necessary hacer su trabajo como so diaconisa that she is able to do her job as con she is excelencia, in excellence. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Mi Dios, gracias por ella Lord, I thank you for her life, y gracias por la vida de ella. for her life. La bendigo de la cabeza a los pies. I bless her from her head to her toes. Espíritu Santo, llénala más, Holy Spirit, that you would fill her llénala more. más, llénala más. Fill her more and more. Ayúdanos, Dios, a mantener nuestros ojos puestos en ti. Help us, Lord, to keep our eyes focused on you. Que quitemos nuestra mirada de todas las demás cosas. That we take our eyes off of everything else. Porque en ti está la victoria. Because in you is our victory. Bendigo su vida. I bless her Y life. la unjo en esta tarde como diaconisa de esta iglesia. I anoint her as a deaconess in this Unjo church. a la hermana Sherry como diaconisa de esta iglesia I también. anoint Sister Sherry as a deaconess of this church. Gracias por haber traído a esta mujer y a su esposo Thank you for having brought her and her husband a esta iglesia. to this church. Gracias por la amistad Thank you for the friendship y el corazón sincero de and ellos for the sincerity of their hacia la hearts, obra for the y hacia ti. labor and for working for you. Bendigo su vida. We bless her La life. curo de la cabeza a los I pies anoint her from head to con toe tu presencia, with your con la presence. sangre de Cristo. The blood of Jesus. Ayúdale, Dios. Help her, God. Dale los planos Give her the plans para que ella pueda, mi Dios, so that she, Lord, juntamente con el grupo de alabanza, alongside the worship team, a crear un grupo excelente para tu that gloria. they can create an excellent group for your glory. Gracias por Verónica Thank you for Sister y el Veronica, trabajo que ha hecho hasta for este the día. work that she has done up to this Mi day. Dios, en esta hora Lord, in this hour, venimos en contra de todo lo que no es tuyo. we come against anything that is not of you. En este día Today, le decimos a toda tormenta que we se say calle. to all storms to Y be te pido, calm. Dios, que derrame tu gracia sobre su vida. We ask that your grace will be poured Ay, out over Sahara, her, vaya, sia, sobre su casa, over her home, sobre su matrimonio, over her marriage, sobre su llamado. over her calling. Mi Dios, que esta mujer valiente Lord, that this brave woman siga poniendo su mirada en ti. would continue to keep her eyes on you. Ella dejó su tierra She left her home para estar aquí en este lugar. to come to this Y place. ahora está aquí con nosotros. And now she is part of this Mi church. Dios, bendícela, Lord, that you would bless her, recompénsala, that you would reward her, que ella pueda mirar, Dios, that she could see, Lord, a un Dios a God que valora, mi Dios, y que premia todo lo que ella está haciendo para tu gloria. So bendigo su vida, I bless her mi life Dios, de la cabeza a los pies, from her head to y toe. que la unción de tu presencia And the anointing of your sea con presence ella. will be with her. Dale gloria a estas Give her tres. glory. Dale to all presencia a three. estas tres. Give them presence, Dale Lord. unción a estas Give tres. them anointing, Lord. Que desde este día despierte en ellas. This day forward, that it would awaken in them Despierte, mi Dios, un celo por la obra esta. a zealousness for Un this ministry, compromiso, mi Dios, por esta obra. a commitment for this Que desde este ministry. día nazca en And ellas for this day, that it be born in sabiduría, them, hambre, sed, wisdom, hunger, thirst, para que esta iglesia siga for adelante. this church to keep moving forward. Gracias, Dios. We thank you, God. Gracias por ellas. Thank you for them. Bendigo sus I vidas bless their en el lives. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Y en esta hora, Dios, And right now, Lord, también nos vamos de este lugar. we are being dismissed from this Te place. pedimos que tu presencia We ask that your presence nos acompañe en nuestras casas. will be with us everywhere we Sigue go. fortaleciendo mi vida. Strengthen my life. Te necesito, Dios. I need you, Y God. confío en ti, Señor. I trust in you, Y God. sé con mi hermano y mi hermana. Be with my brother and En sister, el nombre de Jesús. the man and woman of God. En el nombre de Jesús. No he In the name terminado. of Jesus. Mi Dios, más de tu presencia, más de tu poder. Mi Dios, More of un you. fresco soplo de tu presencia. More Un fresco soplo de tu presencia. fresh. Mi Dios, refrigerio, refrigerio en el nombre de Jesús. Yes, Lord. En el nombre de Jesús. Gracias Dios. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Gracias por mi hermano, mi hermana.
nos vamos de este lugar, I set this here I for thank you. you for All my right, brother God, and my copy. sister as we leave this place. esté con nosotros That durante you la semana en el nombre de Jesús. would be with us. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde.